Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nada más precioso, maravilloso y valioso que la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero ella hay que pedirla y hay que buscarla. Si nosotros vivimos conforme a lo que Él ha establecido en su palabra, seremos bendecidos. Y esa prosperidad que tanto los seres humanos anhelan en esta tierra, la vamos a recibir, pero no como los hombres la catalogan, porque para los hombres esa prosperidad tiene que ver con lo material, pero para Dios la prosperidad incluye nuestra alma, nuestro cuerpo y también proveer nuestras necesidades. Por eso la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado conforme tu alma prospera. También la palabra de Dios dice que si no crecemos espiritualmente, si no maduramos espiritualmente, entonces no podremos recibir la herencia que ya Dios compró con su sangre en la cruz del Calvario. Crecer es doloroso, pero es necesario para que nos convirtamos en esos verdaderos herederos de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué herencia? Una herencia inmarcesible, incorruptible, no aquí en la tierra, sino reservada para nosotros en los cielos. En el Salmo 119, verso 49, la palabra de Dios dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El salmista oraba a Dios con estas palabras y tú y yo también podemos decirle: Señor, acuérdate de tus promesas. Esas promesas son las que nos hacen esperar, no importa cuánto tiempo tarde, aparentemente tardanza, porque Dios nunca tarda, pero nos ayudan a mantenernos firmes en el camino hacia la vida eterna, porque sabemos que Dios llegará en el momento adecuado. Así que sigamos creyendo, sigamos orando y sigamos esperando en un Dios bueno, que no miente y que no cambia, y que muy pronto estaremos con Él, mirándolo cara a cara, disfrutándolo, sentados a la mesa con Él y disfrutando de esas mansiones que Él se fue a preparar por los siglos de los siglos. Vale la pena esperar y confiar en ese Dios. Vamos a seguir hablando de un tema que es común y constante en la vida de todos los seres humanos, mayormente en la vida del cristiano. Y ese tema es la aflicción. Una gran cantidad de personas permanentemente no solamente son visitados por ella, sino que viven bajo esa tristeza, bajo esa pérdida de ánimo, sobre todo en estos últimos tiempos en que las crisis cada vez son más y cada vez son terribles. Aunque uno no quiera, su corazón se conmueve ver tanta muerte, tanta maldad y tanta violencia. Lo importante aquí, conforme a la palabra de Dios, es que hay solución, medicina para la aflicción. Lo que sí no podemos nosotros hacer es rehuir de ella. Y vamos a ver por qué a través de la palabra de Dios. La aflicción es un sentimiento que se puede definir como una respuesta natural ante situaciones lamentables y de dolor. Algo que Dios te dice en este día es que la aflicción es temporal. No nos vamos a quedar para siempre afligidos. Jesús dijo que sí, que en el mundo nos sorprende. Nos sorprende cuando nos visita la prueba, cuando nos visita el dolor. Sin embargo, Jesús lo dijo: ustedes van a ser afligidos, pero confíen en mí, que yo vencí el mundo. Y ahí estaba el Señor diciéndonos que la aflicción es temporal, que hay una fecha de vencimiento para ese dolor, para esa enfermedad, para ese sufrimiento, para esa angustia que agobia tu alma. Hay un día, hay una hora establecida en que si tú permaneces en el Señor, saldrás de esa
aflicción. Hay consuelo, aún para el dolor más profundo que puede estar padeciendo algún corazón. Y todos, sin excepción, pasamos por la aflicción. Algunos la enfrentan de manera incorrecta, otros lo hacen a través del lente y de las enseñanzas del Señor. En la Biblia encontramos ejemplos, muchos de personas, sobre todo cuando tú has sido señalado, llamado, escogido por Dios, sabes que vas a tener que pasar por una cuota de aflicción, porque esa es el arma de Dios para fortalecer nuestra fe, para acercarnos a Él y para ayudarnos a comprender sus propósitos. Tenemos a Job, tenemos a David y sobre todo tenemos al Maestro, a Jesús, el que más ha padecido. ¿Y por quién lo hizo? Por cada uno de nosotros. Mire lo que dice Hebreos en su capítulo 5, hablando del hombre que experimentó la aflicción en su mayor descripción. Hebreos 5, sus versos 7 y 9 dice: y Cristo, en los días de su carne, la palabra está afirmando que Dios fue hecho hombre. Y esto es uno de los principios básicos para la vida cristiana. Jesús vino en carne, se hizo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí está uno de los secretos y uno de los beneficios de la aflicción que nos llevan a obedecer al Padre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Sabe usted por qué Dios padeció todo lo que padeció? Por ti y por mí. Y para poder entender cuando nosotros estamos afligidos. Por eso es que a la primera persona y a la única persona a quien nosotros debemos llevarle nuestros dolores y aflicciones es a Dios, porque ya Él pasó por cada una de esas cosas que nosotros hemos pasado. El Señor pasó por la pérdida de un ser querido. Recordamos el momento en que Lázaro, que era su amigo, murió. Dice la palabra, ese fue el único momento en que se registró, pero dice la palabra, y Jesús lloró, aunque también lloró en Getsemaní, un momento muy cruel. Sé que Jesús conoce de mano cada una de nuestras aflicciones, pero hubo alguien, aparte de Job, que sufrió bastante y que su aflicción nos deja una enseñanza que no solo debemos oír, sino que debemos imitar. Y ese alguien se llama José, un muchacho, un joven, que simplemente por ser obediente a su padre y por querer estar junto con sus hermanos, fue vendido a una tierra diferente a su cultura y a sus creencias y fue traicionado por sus propios hermanos. Esta es una cosa que es muy común y muy constante en la vida de los seres humanos. Pero vamos a ver la historia de este muchacho, porque en un mundo de tanto dolor y de tanta aflicción, tenemos que hacer lo que hizo José. José hizo que su terreno de aflicción se convirtiera en una tierra fértil. Sí, sí, ¿cómo será eso? Bueno, la palabra también dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. José fructificó no en su mejor lugar, no en su mejor momento, sino en la tierra de aflicción. Génesis capítulo 1, capítulo 41, en su verso 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, cuando tuvo sus hijos, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y usted dirá, ¿y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo puede una persona ser fértil en un lugar de dolor? Bueno, pero lo vamos a ver en este día. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto.
José, vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto. Pero detrás de todo lo que este muchacho pasó en el momento en que es llevado a esta tierra de idolatría y de maldad, estaba detrás de él y en todo momento el propósito de Dios. Y vemos entonces que el propósito de Dios se cumple a través de muchas aflicciones. El apóstol Pablo también, que fue un hombre que Dios dijo que él iba a mostrar lo que hay que padecer por causa de su nombre, dice ya al final de sus días, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero vuelvo y digo, no tenemos que permanecer siempre en la tribulación, pero ella va a venir. No debe sorprendernos, sino que debemos estar preparados en fe y dispuestos, como este muchacho, a enfrentar la tribulación y hacer de ella algo que beneficie nuestra vida y también la vida de otros. Hoy José, muchacho que pasó demasiado, nos está enseñando qué hacer en medio de la aflicción. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es a no salir corriendo del lugar de aflicción. Es lo que hace la mayoría, sobre todo en estos tiempos. No salgas corriendo de tu lugar de quebrantamiento, de tu lugar de aflicción. Espera el momento en que Dios entiende que ya tú estás preparada o preparado para ser usada, usado y para poder traer una enseñanza, porque tú mismo lo has vivido. El Salmo 105, en su versículo 17 al 21, nos muestra lo terrible, lo triste que fue la experiencia de este muchacho. Salmo 105, versos 17 al 21. Dice así: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Y el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. En el momento en que estamos afligidos, atormentados, adoloridos, no podemos ver el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso la fe es necesaria para poder pasar por esos valles de dolor y convertir eso en algo fértil, fructífero, en algo que usted pueda usar para levantar a otros. Llama mucho mi atención en toda la historia de José esta frase que menciona el Salmo 105. El dicho de Jehová lo probó. ¿Se identifica usted con esta frase? Porque yo me identifico completamente. Si hay algo que nos aflige, que nos duele, es saber que Dios nos ha hecho una o muchas promesas y que frente a nosotros y alrededor de nosotros, naturalmente, las cosas que ocurren son contrarias a aquella que Dios ha dicho. Y sabemos que Dios no miente. Y sabemos que Dios es fiel. Y sabemos que es poderoso para hacer todas las cosas. Sin embargo, todo lo que ocurre es contrario. Y esto es lo que está pasando con este muchacho. Este muchacho, su propia familia, lo vende, lo traiciona. Va a Egipto y cuando llega allí injustamente cae en la cárcel. Para José todo estaba perdido. Yo quisiera imaginarme y me imagino lo terrible que fue aquella etapa de la vida de este muchacho. Por no hacer nada, cae en la cárcel. Preso, dice la palabra que en cárcel fue puesta su persona. José no solamente estaba detrás de unos barrotes de hierro, José estaba preso en su alma, lejos de su familia,
injustamente perseguido. Pero hay algo importante e interesante que debemos aprender en este día. ¿Cuál fue el secreto para que José no se desesperara? Para que no saliera corriendo, para que no se quitara la vida, para que no abandonara, para que perdonara a aquellos que le traicionaron y para que su alma y su vida fueran prósperas. En Juan capítulo 15 y sus versos del 1 al 5 encontramos el secreto para hacer de nuestro momento de aflicción un momento de bendición, de prosperidad y para fructificar. Juan 15, 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hay un detalle importante que usted debe saber, un secreto profundo. Aquí dice que todo pámpano que no lleva fruto, hablando de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, dice que cuando tú no estás llevando fruto, Dios te quita. Dios se aparta de ti, te desecha porque tú no obedeces y no lleva los frutos. Pero el que lleva fruto, el que está fructificando, el que está pagando el precio, el que quizás está afligido pero está obedeciendo a Dios, está como José, esperando el momento en que Dios diga, hoy se acabó tu proceso. Porque los procesos llegan para pasar, pero Dios es que sabe el minuto, el instante y la hora en que ese proceso ya ha terminado. El que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. La poda que Dios hace, la hace a través del dolor. Usted no ve que Dios está podando a los hermanos de José, no, está cortando a José a través de esa cárcel injusta y a través de esas injusticias que tú estás pasando. Dios está quitando de ti aquellas cosas que no le agradan y que pueden impedir y frustrar el plan bueno, perfecto y maravilloso que Dios tiene para ti. Por eso este camino no es fácil. Por eso si nosotros escogemos el camino fácil, el camino lejos del trato de Dios, no vamos a poder cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Cuando Dios corta, duele, pero ese dolor es para sanarnos, es para prepararnos para aquello que Él antes de la fundación del mundo pensó para nosotros. Cuando leemos en la palabra que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal, inmediatamente nosotros identificamos eso como que todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser color de rosa. Ah, no, porque Dios tiene pensamientos de bien para mí. Nosotros catalogamos el bien de Dios a nuestra manera. Nosotros muchas veces estamos viendo el bien de Dios solamente de manera humana y de manera terrenal, pero el bien de Dios es algo espiritual que Él tiene para cada uno de nosotros. Permaneced, ya vosotros estáis limpios, sigue diciendo Dios, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor. Vosotros, los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe usted que desde muy niña, ese versículo yo he tratado de vivirlo? Porque he entendido que es una realidad. Separados de Dios, nada podemos hacer. Hoy en día, cuando más los hijos de Dios deben acercarse a Dios y alejarse de aquellas cosas que lo alejan, la gente anda desesperada por la vida, por el mundo, buscando donde no hay, tratando de llenarse de cosas que al final te llevan al dolor y a la aflicción, por la misericordia de Dios para que nosotros no nos perdamos. El Señor dijo claro aquí, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces ustedes van a poder dar fruto y ustedes aún en medio de la aflicción van a ser prosperados, van a fructificar, pero separados de mí.
separados del plan de Dios, nada podemos hacer. Usted me dirá que usted ha hecho y está haciendo muchas cosas, pero si le está haciendo sin Dios, usted no está haciendo nada. Usted se está buscando un problema que tarde que temprano llegará a su vida. El secreto para prosperar, para aguantar, para vencer nuestras aflicciones y nuestros problemas. Ojalá que usted quiera escuchar esta palabra que viene del corazón de Dios. ¿Sabe cuál es? Permanecer. Pero, ¿permanecer en qué? ¿Permanecer en el dolor? No, 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 no. Escúchame bien. Dios no quiere que tú te quedes en esa depresión. Dios no quiere que tú te quedes en ese dolor de esa pérdida. Dios no quiere que tú siempre estés cabizbajo, desanimado, triste. No, no es lo que Él quiere. Va a haber un momento, porque todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Y ese tiempo de llorar hay que disfrutarlo. Porque ese es el tiempo que te lleva a la risa. La gente quiere disfrutar los tiempos de alegría, pero no los de dolor. Los de dolor tienen, mira, una esencia, tienen un sabor maravilloso. Porque es que eso fue lo que Dios estableció. Y cuando permanecemos en Él, pues entonces Él nos bendice. En permanecer, nos enseña José, está el secreto de nuestra victoria. Quedarnos en el lugar donde Dios nos ha colocado, esperar, persistir, no tomar atajos. Yo siempre enseño esto. Hay gente que, bueno, yo no quiero esto, yo no aguanto, y están buscando atajos. Y esos atajos, ¿sabe qué hacen? Atrasan el propósito de Dios. O muchas veces no te dejan alcanzarlo. Y eso sí es terrible. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Número 1, significa, escuche bien, permanecer despiertos. Efesios capítulo 5 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hoy en día, una cantidad de cristianos que están en la iglesia, que sirven a Dios, pero están dormidos. Hay una parte que está velando. Y esa es como aquellas 5 vírgenes que no solamente tenían aceite, sino que constantemente estaban ahí velando, velando, velando. Pero una gran cantidad de cristianos. El enemigo ha soplado sobre ellos un sueño. Y ese sueño, si tú no despiertas ya y no permaneces despierto a la realidad que estamos viviendo, al tiempo en que estamos, vas a dormir eternamente, te vas a perder eternamente. Tenemos que permanecer despiertos, velando. La palabra de Dios dice que Pedro y otros discípulos vieron la gloria de Dios cuando permanecieron despiertos. El espíritu hay que despertarlo si está dormido. Hay gente que está como anestesiada en este tiempo. Hay gente que anda buscando qué hacer para anestesiar su dolor, su aflicción. Déjame decirte que tarde que temprano te vas a tener que enfrentar a eso. No huyas, no salgas corriendo. Quédate quieto. El Salmo 46 dice, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Que todo lo que he establecido y todo lo que permito tiene algo bonito, algo bueno. Por eso la palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, la gente le encanta ese versículo. Ay, todas las cosas ayudan, pero señores, a los que aman a Dios, a los que aman, usted sabe lo que significa amar a Dios. Eso no es fácil, eso se canta fácil, eso se dice fácil, pero estamos realmente amando a Dios. Porque si amamos a Dios, nos tenemos que convertir en enemigos del mundo. Porque dice la Biblia que la amistad, la unión con este mundo y con la carne, es enemistad contra Dios. Y yo no sé por qué la gente no entiende la palabra y no entiende el camino hacia la plenitud terrenal y eterna, cuando está tan claro. ¿Cuál es el problema si no existe nada ni nadie mejor que Dios? El mejor lugar en todo el universo es la presencia de Dios. Y usted lo sabe, porque usted ha entrado a ella y usted ha sentido esos ríos de agua viva. Usted ha sentido esa paz, ese gozo que da entrar a su presencia. Entonces, ¿por qué dormirnos? ¿Por qué anestesiarnos? ¿Y por qué negarnos
a permanecer en Cristo, oyendo su voz y haciendo su voluntad. Y yo le insto a usted a que despierte, porque creemos que tenemos mucho tiempo, pero el tiempo hace rato que se acabó. Dios lo extendió un chinchín, porque hay personas que Él quiere que todavía escuchen y se salven. Pero estas horas extras que estamos viviendo, hay que despertar a que es tiempo ya de que lo poco que nos resta en esta tierra lo vivamos para Él y por Él. Si usted sigue durmiendo, bueno, usted sabe la consecuencia. Vendrá el esposo, tocará la puerta y usted se quedará. Permanecer en la palabra. Ese es otro secreto para poder vencer las aflicciones. Juan capítulo 6. En su versículo 60, la palabra de Dios dice así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? El mismo Jesús le está hablando palabras de vida eterna. Y ellos dicen, wow, esa palabra es dura, esa palabra es fuerte. Sí, es fuerte, es dura. Esa es la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué es dura? Porque nos confronta, porque nos da en la herida donde nos duele. Pero esa es la mejor palabra. Porque si nosotros seguimos sabiendo dentro de nosotros que no está bien algún área de nuestra vida y no queremos oír y no queremos que Dios ponga su dedo en esa llaga, nosotros estamos camino a la perdición. Sí, la palabra de Dios es dura porque esta carne no quiere obedecerla. Pero tenemos que permanecer en esta palabra. Nos guste o no nos guste. Nos duela o no nos duela. Y debe dolernos porque ese dolor que Dios produce es para arrepentimiento, no para destrucción. Y sigue diciendo el Señor en este capítulo de Juan 6, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada. Dios mío. A veces yo entiendo a Jesús cuando decía esto. A veces uno quiere hacer entender a las personas lo que le conviene, lo que sana, lo que te ayuda aún en la aflicción a estar contento. Ese muchacho estaba preso y ese muchacho no hizo nada para salir de allí. La Biblia no lo registra. Pero al final vemos el propósito de Dios cumplirse en su vida sencillamente porque esa palabra que es dura lo probó. Y contra todo pronóstico, José fue bienaventurado porque confió en el Dios que sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. El Espíritu es el que da vida. Vida no es lo que usted o lo que la gente enseña. No. Hay mucha publicidad de lo que es vida. Eso es muerte. Muerte porque hay caminos que señalan que la vida, pero es muerte. Entonces dice, la carne para nada aprovecha. Oremos a Dios que haga morir en nosotros toda carnalidad. Esas cosas que nos entretienen. ¿Cuántas cosas, Dios mío, en estos últimos días para distraernos? Señor, perdónanos. ¿Cuántas situaciones a veces nos sacan del camino que es la vida eterna? Las palabras, dice el Señor, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Si usted no cree, usted no va a obedecer. Usted tiene que tener fe para poder convertir su aflicción en una bendición. Y dice, dijo entonces Jesús a los 12 en el verso 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mire, no hay una cosa más extraordinaria, y me queda corta la palabra, que estar en medio del dolor y oír esa voz que cambia todo el panorama. Usted puede estar como esté, pero cuando Dios habla su vida, ya sea por un texto bíblico, ya sea por un mensaje como esto, un mensaje de parte de Dios, mire, todo cambia. Yo estoy segura de que ahí en la cárcel, José oía a Dios que le decía, aguanta, resiste. Porque es que tenemos que entender que el tamaño de tu prueba, el tamaño de tu crisis,
El tamaño de tu batalla es lo que te indica el tamaño de tu bendición. Y no te estoy hablando ni de dinero, ni de fiesta, ni de cosas materiales. Te estoy hablando de una bendición espiritual. Que tú te veas sobre la roca, que venga lo que venga, tú hayas sido formado, transformado para no caer, sino para permanecer firme hasta que Cristo venga y puedas morar con Él eternamente. Hay que permanecer en la palabra de Dios. Usted debe, como dice el apóstol Pablo, escucharlo todo y retener lo bueno, porque hay mucha palabra en estos últimos días, pero la mayoría no son palabras del Señor. Primera de Juan capítulo 3 en su verso 24 también dice, y el que guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Pero no podemos contristar a ese precioso, hermoso Espíritu Santo. No podemos apagarlo, porque Él es el que nos da vida, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos da gozo en todo momento. Permanecer en amor. José lo hizo. José nos demuestra que permanecer en amor es ser fértil, aun en medio del dolor. Créame que el amor, que no es un sentimiento, ni es una emoción como la gran mayoría cree, es una decisión. Y Jesús lo demostró yendo a la cruz. Decidió padecer, entregar su vida por la humanidad. Y por eso amor también es entregarse. Y para poder fructificar y agradar a Dios, hay que permanecer en amor. Eso no es que alguien te ofendió y ya, tú lo tiras a un lado. No, por eso hay tantos hogares destruidos, por eso hay tantas relaciones rotas, porque la gente, desde que cualquier quítame esta paja, como dicen por ahí, ya, se acabó. No, hay que ser como Cristo. A pesar de todo y como José permaneció en amor. Usted se puede imaginar lo que le pasó a José. A José no lo traicionaron unos amigos por ahí. A José no lo traicionó un enemigo. A José lo traicionó su propia gente. Porque a ti te va a traicionar, a ti te va a engañar, a ti te va a dejar solo. No el que está lejos, el que está cerca. ¿Sabes para qué? Para que tú entiendas que el único que es verdadero, que permanece, es Cristo. Es lamentable. Pero debemos estar preparados para eso. Hay gente que no se prepara para eso. Hay que prepararse para eso. A Jesús fueron los mismos discípulos en su momento más crítico. ¿Qué hicieron? Salieron corriendo. Y usted conoce la historia, pero Él permaneció amándonos, porque fue a la cruz a pesar de todo eso. José quedó solo también. Y la palabra que Dios le había dicho lo probó allí en la cárcel. Pero Él decidió perdonar a los que tanto dolor le hicieron. Y créame que el que triunfa no es el que hiere, no es el que ofende, es el que perdona al agresor. Y eso nos lo enseña José, aunque no nos guste perdonar, aunque no nos guste, hay que perdonar. Y no de la boca para afuera, yo te perdono pero no olvido. No, 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 perdonar. También la mente recuerda, porque la mente de nosotros no es como la de Dios. Dios se olvida, pero cuando ese pensamiento, esa ofensa vuelva, usted dice, no, ya yo eso lo perdoné. No lo tapé, lo perdoné. Ya está perdonado y ya no hay que hablar más de eso porque está perdonado. Y si Cristo me perdonó a mí, yo también tengo que perdonar a mi prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La palabra de Dios dice también que no podemos hacer acepción de personas. Todo el linaje de la tierra fue hecho de una misma sangre y debemos amarnos. ¿Usted quiere que Dios permanezca con usted en todo tiempo, en todo momento? Pues usted tiene que permanecer en amor. Usted no ha visto a Dios en quien está diciendo, te amo, Señor, tú eres mi vida, y le dice tantas cosas bonitas a Dios, pero a su prójimo, usted no lo considera, usted no lo perdona, usted está diciéndole que lo ama, pero usted no está dispuesto a nada por esa persona. Por eso esta palabra es dura, porque así como es dura, es bastante
clara. Permanecer en amor es soportar. No es que desde que ya, no, es soportar. El amor es más fuerte que la muerte, lo dice el libro de los Cantar de los Cantares. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero es verdad. Es más fuerte que la muerte. Y contra la muerte no hay armas que puedan vencerlo. Cuando el amor es verdadero, cruza mares, ríos, de todo. Como dice también Cantar de los Cantares, daría mi vida por ese amor. Pero para sentir y permanecer en ese amor, Cristo tiene que ser el centro. Si alguna persona o algunas personas son el centro de tu vida, tú vas a sentir un amor pasional, tú vas a sentir un amor humano. Pero si Cristo es el centro, eso va a brotar espontáneamente. Eso va a brotar espontáneamente. Y mire, existen un mínimo de personas que entienden y que han aceptado amar como Jesús ama. Soportar, pero también amar es enderezar, confrontar al hermano, corregirlo. Proverbios en su capítulo 16, porque esa es una de las cosas que está llevando a esta sociedad a la delincuencia, a la violencia. Amamos a nuestros hijos, pero no queremos corregirlo. Amamos a alguien, pero no lo queremos corregir porque no queremos que el momento se dañe. O porque pensamos que esa persona se va a alejar porque lo estamos corrigiendo. Tú no estás amando si no corriges, tú estás odiando. Y obviamente, al que corrige a su prójimo, lo va a despreciar. Pero tú te puedes sentir tranquilo, tú te puedes sentir en paz. ¿Por qué? Porque tú hiciste lo que manda la palabra. Por eso el Señor le dijo, ay, ustedes se quieren ir, váyanse, pero esa es la verdad. La verdad duele, pero hay que decirla, porque la mentira es del maligno. Proverbios 16, en su versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amar es corregir, disciplinar. Como hay un versículo por ahí que a mí me encanta, que yo lo aplico en mi vida y yo lo creo. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. Muchas veces el que te besa, el que te aplaude, no te ama, porque sabe bien que tú no lo estás haciendo bien, pero te está aplaudiendo. Pero el que te ama siempre te va a hablar de frente, siempre te va a decir las cosas como son. Y si alguien te está produciendo dolor, aún tú sabiendo que no está bien, que está en pecado, y te está diciendo, mira que no, y gloria a Dios por esa persona. Esas son la clase de personas que nosotros tenemos que mantener en nuestras vidas porque vienen de parte de Dios. Porque hay que tener mucho coraje. Mire, hay que tener mucho coraje y mucha fe y mucho valor y mucha fortaleza para saber que te van a odiar, te van a menospreciar, porque tú simplemente estás permaneciendo en lo que Dios ha establecido. Un amigo, líder o pastor que tenga que darte consejos desagradables, pero es por tu bien que lo está haciendo. Entonces hay que permanecer en la palabra, hay que permanecer en amor si queremos fructificar en la aflicción y hay que permanecer despierto. Sobre todas las cosas, hay que despertar a todo esto. Hay que permanecer en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad nos va a traer mucha aflicción, porque santidad es apartarnos completamente del mundo y de la carne. Que el Señor nos ayude con todas estas cosas. Primera Tesalonicenses 4:7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si estamos sufriendo porque queremos agradar a Dios, porque estamos peleando, porque con el pecado peleamos todos los días, porque la carne dice sí, pero el espíritu, esa batalla que Pablo decía, miserable de mí, se sentía miserable. Yo sé lo que Pablo decía. Oh, lo que quiero hacer, no hago sino lo que no quiero. Pero mientras estamos en esa lucha de que sí, yo quiero lo espiritual, yo quiero la vida de Cristo, yo quiero ser santo, yo quiero ser limpio. Mientras estás en esa guerra, estás bien. Es una aflicción que te causa eso, porque es una guerra. Pero cuando ya tú dices, no, y te cansa y te conforma y dices, bueno, hay peligro para ti. Pero mientras hay una lucha dentro de ti, concho, pero no, yo no debo hacer esto y lo estoy haciendo. ¿Por qué hago esto? Porque el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti. De lo contrario, si estás anestesiado y dices, bueno, déjame yo
Entonces hay problemas y serios, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Permanecer para siempre. Eso es lo que papá quiere para tu vida y para mi vida. Por eso pagó ese precio tan alto. Juan capítulo 6, los versos 54 y 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, él me permanece y yo en él. Por eso cuando participamos de los elementos, el pan y el vino, lo que llamamos la Santa Cena, tenemos que hacerlo con una conciencia correcta. No podemos estar tomando el pan y el vino y sabiendo que no estamos bien. Hay que presentarse mire, y no es que usted se va a preparar para comerse el pan y el vino y después que usted se lo come va a seguir. No, tiene que haber un tiempo. Por eso yo creo que eso no debe ser tan constante, con todo el respeto, porque debe haber un tiempo de meditación. Y si no, usted debe ser valiente y decir, no, yo no voy a participar. No importa que lo juzgue, eso es su relación con Dios. Pero es mejor que nosotros hagamos lo correcto y no que haciendo lo incorrecto nos vayamos a perder. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia que le es pecado. Debemos estar gozosos en medio de nuestras pruebas. Así como José. No lo vimos, no lo registra la Biblia, pero él logró que el propósito de Dios se cumpliera y él logró perdonar a estos hermanos, que si nos ponemos en el lugar de él, nosotros no lo hubiéramos. Seamos honestos. Pero él logró eso porque él se mantuvo gozoso. Dice la Biblia que la mano de Jehová estaba sobre José y todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar. Mire, la mano de Jehová es poderosa. La mano de Jehová habla del favor de Dios sobre nuestras vidas. Y esa mano quiere estar sobre ti y sobre mí. Pero no podemos estar debajo de la mano de Dios si nosotros nos salimos y hacemos las cosas como nos parece. Para estar bajo la mano de Dios, sabemos que hay que pagar un precio. Es lo más maravilloso. Y esa mano nos va a llevar a ese propósito terrenal y eterno que Él tiene para con cada uno de nosotros. No te salgas de debajo de la mano protectora, bendita, sanadora, vivificadora del Dios Todopoderoso. Porque esa mano te puede llevar a un propósito eterno, como lo hizo con José. Primera de Pedro 4, versos 12 en adelante dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor. Oh, y a mí me encanta este pedacito. O por entrometerse en lo ajeno. Las redes sociales están llevando a millones de personas a cometer este pecado. Las redes sociales nos incitan a llevarle la vida a otros. Una vida que no es real, una vida que no es ficticia. Usted puede ver a una gente sonriendo, pero usted no sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Entonces tenga cuidado. Deje de entrometerse en lo ajeno y mejor vaya dentro de su corazón a ver cómo está usted, si usted está permaneciendo en santidad, en amor, en la palabra, despierto. Porque por estar mirando la vida de otros, descuidamos la nuestra.
¿Y qué estamos haciendo? Lentamente nos estamos alejando de Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria a Dios por esas aflicciones, por esos dolores y por esta palabra. ¿Ve? Dios hace la llaga y Él mismo la cura. Número 1, no te va a dar una aflicción mayor que tu fuerza. Número 2, no te dejará en la aflicción. Número 3, la aflicción no es permanente. Número 4, la aflicción tiene su propósito eterno. Número 5, los que quieran vivir piadosamente no la van a pasar bien. Padecerán persecución. Y persecución no solamente que una gente vaya detrás de ti con un arma, persiguiéndote, corriendo. Persecución también, hay persecución verbal. Mire, ahora mismo yo le exhorto a usted a que estas palabras usted la esté escuchando, porque vienen días ya hay una ley, ya Estados Unidos dictó una ley para controlar lo que se dice a través de estos medios. Entonces, para cortar, ¿verdad? Para que la gente menos pueda oír la palabra de Dios. Así que atesore la palabra cuando usted la oye y cuando usted la lee, porque llegará un momento, ¿verdad? Que ni podremos quizás tener el libro, pero si usted se come el rollo y tiene el libro, eso estará en su corazón y llegará a su mente y en la aflicción usted no va a padecer. Si estás padeciendo por obedecer a Dios, tú estás en el camino correcto. Ahí es donde está esa verdadera paz de la que habla la palabra. La paz no es en un campo de flores con una vista bonita. No, no, no. Eso es lo que hace que tapa lo que hay. La paz es que en medio de la aflicción usted se atreva a levantarse y usted recibe el consuelo que viene de lo alto. Oramos en esta hora, Señor, porque este mundo está plagado de dolor, porque el pecado entró al mundo y porque cada día se multiplica la maldad y el pecado. Y vemos tanta gente llorando, sufriendo, tanto alrededor nuestro como a la distancia. Queremos orar ahora, Señor, para que esta palabra pueda ayudarnos a entender que todo lo que tú permites en nuestra vida es para nuestro bien. Y que en medio de la aflicción, Señor, no nos turbemos, no nos ceguemos, no busquemos salir de ella corriendo, sino que te disfrutemos y sepamos que tú no nos dejarás, que tú no nos desampararás, que tú estás como el platero ahí, Señor, observando. Y cuando tú entiendes que ya llegó el momento, que ya estamos preparados, entonces tú nos permites disfrutar de la bendición, de la liberación. Señor, enséñanos a amar, enséñanos a perdonar. Enséñanos, Señor, a permanecer en tu palabra. Dios mío, todo espíritu de confusión, de error que gravita en el mundo espiritual en estos días, los reprendemos y lo echamos al abismo. Padre, que tu palabra no sea tergiversada. Cierra la boca de los que hablan mentiras, Señor. Y que tu verdad siempre esté implantada en nuestros corazones. Ahora, Señor, yo te pido por esos que están ahí escuchando y que están afligidos, que tu paz como un río y tu bálsamo sea sobre cada uno de sus corazones. Y que ese gozo que no depende de circunstancias llene sus vidas. En el nombre de Jesús. Cantar de los Cantares dice que el Señor nos ha preparado un banquete y que su bandera, su cobertura sobre nosotros es amor. Dios te ama, no te ha dejado, no te ha abandonado. No oigas las mentiras del enemigo. Gózate delante del Señor y espera en Él, porque Él llegará con tiempo más que sobrado para mostrarte el porqué de tus circunstancias. El tiempo del programa se acaba. De igual manera se nos acaba el tiempo para aceptar a Cristo si no lo has hecho. Y para percibirnos y velar y despertarnos si tampoco lo estamos haciendo. Créeme, en cualquier momento Jesucristo llegará. Entrónalo en tu vida. Búscalo y lo hallarás. Recuerda que puedes llamarnos al 809-643-8877 y oraremos por ti. Y que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Diariamente hay una palabra del corazón de Dios para tu vida. Levantémonos con fe a través de YouTube. Seguimos por aquí por Musa Misión, canal 10 de 2 a 3 de la tarde los sábados y por Melody 91.7 de 5 a 7 de la mañana lunes
a viernes. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios te ayude a entender qué tiempo estamos viviendo. Levantémonos con fe. Llega gracias a Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Fabricación de muebles y tapicería en general. Estamos en la calle primera del sector Gregorio Luperón, 809-399-6644. Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Este programa llega gracias a Tienda La Ruta de la economía, donde encontrarás todo para tu hogar. Estamos en Puerto Plata, próximo al Puente de la Guinea, 809-586-4778. Almacenes en La Ruta de la economía. Levantémonos con fe. Llega gracias a Gomiservice, al cuidado de tu vehículo. Gomas nuevas y usadas, lubricantes, mantenimientos, tren delantero, alineación, balanceo y car wash. Estamos en la carretera Luperón, kilómetro 3,5, frente a Plaza Turisol, 809-320-0837. Gomiservice, al cuidado de tu vehículo. Levantémonos con fe. Si necesitas que oremos por ti, llama ahora 809-643-8877. Visita nuestro portal en internet www.unidosenlavision.org. Dios te bendiga.